Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van? Pues, doctora, algo como atareados porque ya se acerca el primer bloque, entonces estamos como estudiando Estresados. mucho y todo eso. Estrés, Sí, estrés. señora. Bueno, habíamos quedado que medio organizábamos un poco nuestras clases y nuestro cronograma para que tuviéramos esos espacios. Hoy voy a hacer la clase yo, común y corriente, y va a ser, espero, lo que pasa es que yo hablo mucho, entonces pues yo todas las clases digo que van a ser corticas y resultó las 2 horas, pero bueno, espero que esta es como un cierre de este primer bloque de temas que les había propuesto al principio. El primer bloque estaba relacionado con las diferencias entre ética, moral, derecho, religión. Creo que le hemos dado vueltas a los temas. Con la película eh, pudimos hacer como verlo en la vida real, en la cotidianidad con los temas, entonces hemos estado ya afianzando cada uno de los conceptos. La clase pasada entonces definimos muy bien lo que era ética, lo que era la moral, que son dos cosas diferentes, que a veces parece que las tomamos de manera indistinta, pero que sabemos que tienen ya, o a raíz de lo que hemos leído, que tienen dos mundos diferentes que están que se entrelazan el uno con el otro, están relacionados el uno con el otro, pero que la moral tiene una, digamos, un universo, una limitación, y la ética tiene otro diferente. Es para que también lo introduzcamos en nuestro lenguaje y para que también escuchemos de los lenguajes del otro, de las comunicaciones del otro, pues desde dónde están haciendo esas argumentaciones, ¿verdad? Desde dónde están pensándose, desde dónde están reflexionando desde dónde están parándose para poder tener un punto de vista. Entonces vemos que la moral es más bien vivida, lo que veríamos en ese concepto, hay una moral que es vivida en la vida cotidiana y la moral pensada es más bien esa ética que está relacionada con el pensar por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué consideramos moralmente aceptado una cosa o la otra. Vimos también que la ética no es una sola, que hay muchas corrientes éticas diferentes y que todas esas corrientes éticas diferentes nos ponen como unas gafas, unos lentes, una visión distinta de los problemas y de la resolución de esos problemas, dependiendo de las gafas o de los mundos que yo abro cuando me relaciono con unos tipos de éticas o con un sistema ético diferente. Entonces vimos las éticas clásicas, que están más relacionadas como con los griegos, que son éticas naturalistas. Vimos la ética más racional, que es la que está relacionada con Kant y la ética kantiana. Vimos las éticas consecuencialistas y utilitaristas y vimos las éticas comunicativas. Estas no son las únicas, hay muchas otras formas de ver la ética, muchos otros movimientos, hay éticas que hablan sobre los valores, sobre la toma de decisiones, hay éticas distintas, pero relacionamos a estas particulares porque estas son las que, digamos, desde la bioética, que es lo que vamos a cerrar hoy con este ciclo, desde la bioética vamos a interactuar más con estas éticas. Eh, Después introduciremos el concepto de la ética de máximos y mínimos, que también está relacionada con la bioética, pero estas que vimos las clases pasadas son las que nos van a servir como fundamentos para una bioética, que es una ética mucho más aplicada y que está más relacionada con problemas muy amplios y diferentes. Entonces, para poder ya cerrar el tema, digamos, este primer punto, vamos a pensar un ejemplo, perdón, un ejemplo eh, de cómo esas diferentes éticas o formas de ver la ética interactúan o están presentes en nuestra cotidianidad.
A mí se me ocurrió el tema de la pandemia, que siempre pues nos da mucho de qué hablar, pero si quieren tomar cualquier otro tema no hay ningún problema. Pensemos entonces una forma o una argumentación, una forma de hablar que esté muy relacionada, por ejemplo, con la ética de los griegos o con la ética racionalista o con la consecuencialista. ¿Qué se les ocurre? A ver. Entonces yo voy a dar un ejemplo para que no se estresen. En la pandemia hemos visto docenas y cantidades de ideas, formas de acercarnos al virus, a lo que debemos hacer, a lo que no debemos hacer. Y de hecho creo que hemos utilizado todos los tipos de pensamiento para acercarnos a los diferentes problemas que nos ha traído la pandemia en diferentes circunstancias. Uno de los que me llaman a mí la atención es que recuerden que al principio muchos países apostaron por la inmunidad de rebaño como digamos, la solución o la manera de afrontar la pandemia en sus territorios. Ese pensamiento con respecto a la inmunidad de rebaño, ¿con qué se les relaciona o cómo podríamos introducirlo en estos conceptos de estas éticas? Aló. Doctora, ¿me podría repetir? Es que como que se me cortó cuando estaba dando como el contexto. Entonces estoy hablando de la pandemia como ejemplar de las diferentes formas de asumir posturas éticas, dependiendo de lo que estamos viviendo y de la forma en la que vamos a tomar decisiones. Hoy, para mi punto de vista, porque eso también depende, pues, y por eso lo estoy poniendo aquí para que todos lo discutamos, eh, algunas naciones en sus territorios empezaron a pensar sobre la inmunidad de rebaño como una forma de afrontar la pandemia. Y esas naciones empezaron a decir, el virus, pues hemos tenido miles y miles de virus mucho tiempo atrás. eh, Muchas personas, entre más personas se contagien, pues vamos a llegar más rápido a la inmunidad de rebaño y así de forma eh, más natural, pues se va a disminuir o acabar, digamos, con la pandemia. Entonces, ese pensamiento de que lo natural era, por ejemplo, permitir la inmunidad de rebaño, también tenía un pequeño inconveniente y era que, pues, al hacerlo de esa forma, pues tendríamos que pensar en la cantidad de muertos que íbamos a tolerar para lograr esa inmunidad de rebaño, ¿cierto? Entonces, a veces vemos que ciertas perspectivas, por ejemplo, la naturalista, son lo natural que ocurre con los virus, entonces dijimos que el curso natural de la enfermedad o el curso natural de cómo se manejan los virus, pues surta su efecto o siga su camino y esperemos esa reacción de la misma naturaleza. Pero esas, digamos, tipos de pensamiento empiezan a tener dificultades porque hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, como la cantidad de muertos que hay que tolerar en esas circunstancias. Entonces ahí podríamos ver un tipo de naturalismo en ese sentido, en que pues la naturaleza responda como tiene que responder y nosotros solo esperemos a que esto pase y ya. ¿Qué otras ideas o qué otras formas se les ocurren de todo lo que hemos vivido con la pandemia? Ya llevamos un año en esto. Pues doctora, yo había escuchado, o no sé, yo veía que muchas personas o sea, al principio no se conocía mucho del virus, pero a medida que se fue desarrollando pues todo esto y llegamos a la cuarentena, se vio que los más afectados eran la población de ancianos o personas que Ujú. tenían muchas comorbilidades. Entonces había muchas personas que decían que pues como eso no me va a matar a mí, pues entonces
yo puedo salir y enfermarme y ir a donde yo quiera y hacer lo que yo quiera. Y pues eso a mí me Ujú. parece como una postura más utilitarista. Pues si no le sirve a la sociedad porque es una persona anciana, porque ya no produce para la sociedad, entonces, ¿para qué? Pues normal que se muera. Mejor se ve. Exactamente. Exactamente, muy bien, Miguel. Era, en ese sentido, pues los que son útiles a la sociedad, pues son los más importantes y los que sobrevivan. Y de hecho también, ¿qué es lo más útil para la sociedad en este momento? Mantener la economía. Entonces, muchos apostaron por, no, continuemos con lo mismo, es la utilidad o maximizar esa utilidad para ellos, para, digamos, esa gran mayoría, y que si se van a morir los abuelos, bueno, ellos ya cumplieron su ciclo, ya no son digamos, económicamente activos. Entonces, pues bueno, pues es favorecer a unos a otros con respecto a esa utilidad o a que sean productivos para la sociedad. ¿Qué otras ideas se les ocurren con respecto a todas las reacciones que hemos tenido con la pandemia, que han sido muchísimas, y cada rato cambiamos de idea? Pues doctora, toda esta parte pues en algunos países que prefirieron como conservar su economía y no parar Ujú, todo y hacer cuarentena, que ujú, o sea, muchos de esos países se llevaron un nivel de muertos gigante ujú. porque no quisieron parar ninguna de estas actividades para que pues no se dejara de mover pues, toda la economía. Exactamente. Entonces se puso ahí toda esa parte. eh, ¿A quién le sirve más o cuál es esa valoración que se tiene de lo uno o de lo otro? Y pues se puso en una balanza y se fuera como más importante esa valoración de lo económico que pues de otras cosas. Y además, pues un poco como estaba diciendo Miguel Ángel, pues es como no estamos enfermando a la porción de la población que es económicamente activa, pues entonces ellos que sigan produciendo, que sigan moviendo la economía, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras ideas se les ocurre? Pensando un poco en esos que vimos, en esos sistemas. Doctora, Sí. doctora, pues yo pienso y he pensado, otra de las posiciones que me parece que pues puede ser mm, acorde al tema, es el tema del cierre de las fronteras, que pues en algunos países fue más radical que en otros Ujú, y se cierran las fronteras pues solamente pensando en el bienestar de la población que tengo en el país, entonces eh, me importa lo que hay en el país, lo que hay afuera, pues ya no me importa tanto, ¿no? ujú. Eso ha sido no solamente como para el cierre de las fronteras, sino por ejemplo ahorita como ustedes ven con la vacunación, muchos países llegaron y aseguraron su lote de vacunas para toda su población, no para los vulnerables en ese momento, sino para toda, y dejaron a muchos países sin vacunas o sin la cantidad de vacunas suficientes. Ejemplo, nosotros que estamos ahí luchando para conseguir las vacunitas que nos han dejado por ahí, pero pues todos como que tenemos o los países hicieron como gala de qué es lo que les interesa y de encerrarse en solo me interesa mi país, ¿verdad? Pero este virus pues nos pone en una situación de frontera, precisamente porque aunque nos encerremos, es imposible que el país quede completa y absolutamente aislado, porque eso también va como en detrimento de este mundo en el que estamos viendo ahora, que es un mundo más globalizado, es un mundo que necesita intercomunicarse unos con otros. Entonces, muchos se han encerrado, pero no han podido mantenerse en ese encierro tanto tiempo y inevitablemente han tenido que empezar a abrir, por ejemplo, los aeropuertos, cerrar un aeropuerto o disminuir el tráfico aéreo. Eso lo conocimos cuando se hacían los análisis de la pandemia. Uno no tenía ni idea de que se mantuvieran en el espacio aéreo tantos aviones. Cuando empezamos a cerrar los aeropuertos nos dimos cuenta que, es que el tráfico internacional es enorme y eso, cerrar un aeropuerto principal mundial implicaba disminuir ese tráfico por cantidades enormes. Entonces, eso no lo habíamos comprendido. Parece que
este virus nos está mostrando una cantidad de cosas que estaban ahí, pero que nosotros nunca nos habíamos preocupado por pensar, y una de esas es precisamente que es imposible y que finalmente siempre van a tener que abrir y siempre entonces va a tener que llegar alguien de otro país, entonces nada, no tiene sentido yo tener aquí mi frontera y cuidar solo a los míos cuando inevitablemente siempre va a llegar alguien que estaba en el extranjero, así sea de este país, pero que estaba viajando y que llegó y me trajo otra vez el virus y vuelve a empezar, digamos, la cadena. Entonces este virus de verdad ha sido todo un reto para nuestra sociedad, para nuestra presente y para nuestro futuro. Con respecto, por ejemplo, a las cuarentenas que estaban mencionando también, ustedes han escuchado que hay países que están peleando con las cuarentenas y están peleando con el uso de tapabocas, que dicen que no, que se oponen rotundamente a que los obliguen a usar tapabocas en público. ¿Qué pensamiento tienen esos países o esas personas que reclaman eso? Doctora, pues yo no sé por qué, pero los países que tienden a ser más desarrollados, como Francia, los países que luchan tanto por sus derechos, son países que o sea, son los en los que más se observan las personas antivacunas, las personas que empiezan a salir a las calles a toser a las otras personas porque Sí. creen que no, o lamer el piso o cosas así porque piensan que el virus no existe o que pues no Uh-huh. les va a pasar nada. Pero más Entonces, allá de pensar que el virus no existe, es esa pelea contra la imposición, que en estos países europeos es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué tipo de ética vimos la otra vez que protege tanto al individuo, a la libertad, a la racionalidad? la kantiana. Exactamente, para ellos esa ética es fuertísima. Entonces, la autonomía que va relacionada con la libertad, con la capacidad de hacer lo que yo considere que es adecuado y no lo que me diga el gobierno, no que me diga la Organización Mundial de la Salud, me importa un bledo todas esas organizaciones porque soy yo el que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, en ese sentido, ahí esas autonomías son tan fuertes que ellos evidentemente luchan con garras y puños porque no se les quite esa autonomía o esa libertad que han ganado. Además, ellos la han ganado con guerras, la han ganado con muertos y con sangre. Entonces, para ellos es una cosa que hay que proteger. Entonces, todo lo que sea, es que se tienen que quedar en la casa encerrados, es que no pueden salir, es que les toca hacer esto, todo lo que huela a imposición, inmediatamente genera esos movimientos de rebeldía y de no dejarse imponer esas cosas. Entonces, eso también hace parte de esa protección de la autonomía, que es válida, que es muy importante, pero que a veces también hace, digamos, oídos sordos a otras cosas importantes. Y la importancia también de lo que significa la negociación, porque nosotros estamos acostumbrados a la imposición. Entonces es que tiene que salir una norma que diga que usted no puede salir a la calle porque si lo echan a la cárcel, si no, nadie hace caso, digámoslo así, o nadie comprende la real, digamos, si eso realmente sirve, entonces yo simplemente pienso que no sirve y me voy para la calle. Entonces también a veces hace falta un poco más de negociación, de consenso, un poco como con esas éticas comunicativas que veíamos al final, que están más relacionadas con, venga, sentémonos, conversemos, ustedes qué piensan, lleguemos a un consenso, hagamos esto, hagamos lo otro. A veces las naciones, y en este caso con el coronavirus también ha pasado, han tomado decisiones unilaterales, muy pensando en el miedo, evidentemente pues hay miedo, pero entre menos se negocie, menos se hable, pues también hay más reacciones o más reactividad en ese sentido. ¿Qué más se les ocurre? Doctora, también de pronto, volviendo a lo del utilitarismo, damos cuenta de realmente cuáles eran las profesiones como básicas o esenciales en nuestra sociedad. Entonces, que por ejemplo, pasábamos, a veces yo siento que el pensamiento es como muy
por decirlo así, como muy clasista, entonces en realidad nos dimos cuenta que las personas más útiles eran las que tenían los empleos como, sí, como más pequeños en esa escala. Por ejemplo, las personas que recogen la basura, los cajeros, entonces nos dimos cuenta realmente que la mayoría de trabajos se pueden hacer desde casa y que realmente los esenciales eran esos pequeños trabajos que muchas veces uno pasa por alto. Ujú. Sí, es cierto. Y insisto que este virus, además de pues generarnos una cantidad de cosas, pues nos ha mostrado cómo nuestra sociedad valora cosas que de pronto no tienen mucho sentido y que eso que está subvalorado es lo que realmente nos sostiene, lo que realmente nos hace valiosos. Valoramos, por ejemplo, también la importancia del contacto, de vernos los unos a los otros, de abrazarnos, de cosas que en ese racionalismo estábamos desechando, no, nosotros simplemente trabajar, producir, eso es como lo importante para la sociedad, eh, pero al obligarnos a estar aislados, nos dimos cuenta que lo importante o lo valioso que era la interconexión con los demás seres humanos y como con eso que nos hace de verdad como humanos, que es esas relaciones que tenemos entre todos nosotros. Y pues evidentemente catapultó el uso de la comunicación a través de estos medios que hoy seguimos utilizando, eh, que antes era también visto como que sí, pero no, como con mucha escepticismo, pero que a la brava nos tocó acostumbrarnos a todos y que si bien es negativo para algunas cosas, por ejemplo, a mí me da durísimo, también es positivo en el sentido en el que sí podemos estar en muchas partes, o por ejemplo ya hemos podido asistir a conferencias internacionales que uno no pensaría que habría podido estar, pues porque le tocaba desplazarse, porque toda una cantidad de cosas que se generaban y que ahora se acercaron mucho más. Entonces, eso tiene tanto de positivo como de negativo, dependiendo también de cómo interactuemos como con esas cosas. Entonces, miren lo chévere o lo interesante que puede ser reflexionar o analizar desde esos diferentes postulados éticos, cómo las personas, las sociedades van tomando decisiones y cómo esas decisiones pues impactan a diferentes escalas dependiendo de cuál sea ese horizonte que nos ofrece ese tipo de pensamiento, que nos ofrece ese tipo de toma de decisiones, ¿cierto? Con respecto a las vacunas también han habido muchísimas perspectivas, todos los movimientos antivacunas tienen una, digamos, una suspicacia con respecto a las farmacéuticas, suspicacia que pues tiene sentido porque pues a todos nos genera suspicacia que unos quieran sacar provecho de la situación tan difícil que estamos viendo todos como planeta, que se habían podido hacer cosas mucho más amplias, eh, más, digamos, distribuidas de mejor, de una forma más justa en el mundo entero, pero siempre prevalecieron y han prevalecido los pensamientos individualistas y cada país entonces dijo sálvese quien pueda y cada uno cogió lo que pudo. La única que vimos fue ese COVAX, esa intención o esa idea del mecanismo COVAX para que fuera una cosa más distribuida, justamente más abierta, más que dejara que los países no estuvieran en situación de vulnerabilidad, pero ha sido muy, muy complicado. Entonces, pues todo eso genera evidentemente suspicacia, pero no quiere decir que esa suspicacia no sea cierta, pero tampoco que entonces ahora no vamos a dejarnos vacunar. Hay muchas cosas en la balanza que hay que reflexionar ahí. Más adelante en el semestre, en los trabajos que se acuerdan que les ponía al final, podemos tomar por grupos una de esos dilemas, por ejemplo, con respecto a las vacunas y podemos hacer una reflexión ya con más elementos o con los elementos que vamos a ir ganando durante el semestre
esas reflexiones más amplias con respecto a pues cómo tomamos decisiones como sociedad, desde dónde, con qué gafas y qué limitaciones nos dan esos enfoques. Finalmente, entonces, hoy vamos a ver un poquito de dónde viene la bioética o por qué, además de hablar de éticas, tenemos que hacer una diferenciación entre las éticas y la bioética. Entonces, la bioética surge en un mundo muy particular, que es el mundo que estamos viviendo en la actualidad, pero que se ha hecho cada vez más difícil, digámoslo así, o con unos retos fundamentales que ya no son retos individuales, sino que son retos colectivos. Como hemos visto, todos estos sistemas éticos responden a momentos históricos, responden a circunstancias eh, que hemos vivido como sociedad, a nuestros pensamientos filosóficos, a nuestra forma de ver el mundo, a esos paradigmas, como veíamos en la película, que están o no presentes, y a cómo nos decidimos relacionar con el mundo que nos rodea, con los demás individuos que están cerca de nosotros, con la naturaleza, con la tecnología, por ejemplo, cómo decidimos entonces pararnos en el mundo. La bioética particularmente, entonces, a medida que vemos estos sistemas éticos, vemos que estos van evolucionando y esa evolución está mediada precisamente por la misma evolución humana o por la misma evolución del pensamiento de los seres humanos. Vemos, por ejemplo, que esas éticas que vimos, casi ninguna toma en cuenta, por ejemplo, a los animales como seres o sujetos de derechos. Ninguna de esas toma en cuenta que vivimos en un planeta y que no somos los únicos. Todas las primeras, por ejemplo, son netamente antropocéntricas, es decir, que ponen al humano, al ser humano en el centro y al resto lo ponen en la periferia como menos importante. También ligadas, por ejemplo, a algunas doctrinas religiosas en las que pues, nos han dicho el planeta es para ustedes, administrenlo y pues hemos pensado que esto es para administrarlo y para administrarlo en función del ser humano. Entonces todos esos recorridos nos han mostrado que las éticas, así como todo en nuestro planeta, va evolucionando y nos encontramos en un punto particular de la sociedad. En ese punto particular, entonces, la ciencia ha tomado un papel fundamental en la toma de decisiones de la sociedad. Eso lo vamos a profundizar en las clases siguientes, pero básicamente el pensamiento que nos invade, digamos, en este momento, es que la ciencia es la que nos va a llevar al progreso y la que nos va a llevar a el conocimiento de la totalidad de las funciones del ser humano y del planeta. Entonces la ciencia ya se convierte en el centro de nuestra sociedad y también en la herramienta para poder, por ejemplo, evolucionar, cambiar, hacernos y dominar, digamos, la naturaleza. En este sentido, en esta época, entonces estamos más en ese contexto de dominar la naturaleza, y esa dominación de la naturaleza hace que tomemos decisiones muy particulares e importantes para esa misma naturaleza. Cuando yo pienso que soy el dueño o el amo y señor del resto del planeta, pues pienso que puedo hacer lo que quiera con el planeta en orden de, por ejemplo, tener una utilidad o de tener una ganancia sobre el planeta y que el resto pues no tiene nada que ver o no tiene, digamos, por qué opinar o ser tenido en cuenta. También ocurren muchos hechos históricos que vamos a repasar después que nos hacen pensar que esa ciencia, a pesar de que es el motor de nuestro desarrollo, no es completamente inocua y neutra, sino que a pesar de que los científicos están en búsqueda siempre de mejorar las condiciones de la humanidad o de mejorar las situaciones en las que vivimos, ese mejoramiento o esa idea de mejorar no siempre se relaciona con el beneficio para todos.
A veces una idea de mejora puede ser beneficiente para un grupo poblacional, pero para el resto puede ser perjudicial. O esa idea de mejora puede pensarse solamente para un espacio o un tipo de humanos, y el resto pues pueden ser pensados como desechables, desechados, y que por lo tanto vamos a tener que tener una supremacía de ciertos grupos, de ciertas razas, por ejemplo, cuando se ha pensado en el entorno de las guerras y todas esas cosas. Y ahí detrás están los científicos. Entonces, en ese sentido, la ciencia tuvo que darse un golpe contra el piso y pensar que a pesar de que tenga las mejores intenciones, esas intenciones están medidas dependiendo de dónde esté usted parado, cuáles sean sus principios o sus preceptos y cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo. Además, tenemos un planeta o esa ciencia nos ha dado esa capacidad para transformar cada vez más y manipular cada vez más. En ese sentido, ya no vivimos en un mundo natural, sino que vivimos en un mundo completo y absolutamente transformado por nosotros mismos. Y esa transformación y esa manipulación ha llegado a niveles mucho más, cada vez más íntimos, incluso microscópicos, moleculares, y entonces esa manipulación, esa transformación, pues nos hace incluso preguntarnos hasta qué punto podemos llegar, hasta dónde podemos tocar, y si empezamos a tocar esos hilos tan delgaditos y tan moleculares de la vida, pues qué implicaciones va a tener eh, a nivel pues macro, ¿cierto? También estamos viviendo una sociedad que es cada vez más laica, o que al menos tiene una separación entre la religión y la sociedad. Cada vez hay más países, o la mayoría de los países son laicos, es decir, separan el Estado de la Iglesia, para permitir que esas sociedades pues favorezcan no solamente a una corriente religiosa, sino que favorezcan ese pensamiento de esa sociedad, incluyendo a aquellos que tienen pensamientos religiosos diferentes, o que incluso no se consideran creyentes, o consideran que no tienen una afiliación religiosa. Todas esas formas entonces de pensamiento nos surgen en una cosa que se conoce como la sociedad globalizada, que es ese ver el planeta un poco más pequeño de lo que lo veían nuestros ancestros. Antes, uno, para poder ir a Bogotá, por ejemplo, desde acá, pues ustedes saben que la gente se iba por el camino en mulas, caminando casi, y se demoraban días, casi meses, semanas, meses, viajando de un lugar a otro de nuestro país. Nada más en nuestro país, ahora imagínense un viaje transcontinental, un viaje de aquí a Europa, duraba meses, meses, uno no se puede imaginar meses viajando. Voy a ir a tal parte y me voy a demorar 2 meses viajando. Uno como que eso no nos cabe a nosotros en la cabeza, porque nosotros vivimos en un mundo mucho más conectado, en un mundo mucho más pequeño. Incluso ahora, como estaba mencionando, ya vivimos en un mundo que está tan interconectado, que yo puedo estar hablando hoy con una persona que vive en el otro lado del planeta en tiempo real. Eso no pasaba hace un siglo. Eso no pasaba, y la gente entonces no podía ni siquiera conocer lo que ocurría en otros países, sino meses después. Las noticias llegaban atrasadas por meses o por años. La gente no se daba cuenta que pasaba al otro lado del planeta, sino mucho tiempo después. Entonces el mundo era visto como un mundo enorme e inexplorado. Y la sociedad, pues era una sociedad que estaba fragmentada en cada país o en cada región, porque pues eso era lo que nos limitaba la capacidad de conectarnos, nos limitaba la capacidad de pensar en un planeta un poco más grande. Por ejemplo, en Latinoamérica, el que se pensó Latinoamérica como grande, pues fue, por ejemplo, Bolívar y todos los que participaron en la liberación de Latinoamérica, porque ellos como que veían el continente en su completo.
Mientras que los países estaban solo pensando en sus regiones y si acaso pensaban en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Santander y no se pensaban como un país o un continente completo. Hoy en día todos nos consideramos casi que ciudadanos del mundo y podemos hablar de Japón y de culturas orientales o de cosas con mucha más propiedad de lo que podríamos hacerlo anteriormente. Entonces la sociedad está globalizada, ya todos estamos pensándonos en el mundo. Es una sociedad de la información porque es la información la que tiene el poder de comunicarnos, el poder de hacernos, de acercarnos, pero también es una sociedad de riesgo. Y es una sociedad del riesgo porque así como el mundo es globalizado, los problemas también son así de grandes, globalizados. Entonces, nada más, la pandemia nos mostró que el problema no se puede concentrar allá, solamente en Wuhan y dejarlos allá aisladitos un tiempo y ni nos enteramos qué fue lo que pasó, sino que rápidamente ese problema pequeñito por allá en un país asiático se convierte en un problema de todos, en un problema global, y ese riesgo parece que no lo podíamos ver hasta que ya no estuvo pues encima de nuestras narices. Entonces ese riesgo es muchas veces invisible, muchas veces impensable, pero está ahí. Y todo el tiempo nos han pasado cosas que nos han mostrado que los riesgos cada vez son más difíciles de ver y más inherentes. Vamos a ver algunos ejemplos en las clases sucesivas para que comprendamos un poco ese concepto de la sociedad del riesgo. Pero básicamente esa sociedad del riesgo nos planteó tres preguntas fundamentales que fueron, ¿tenemos o estamos ante la posibilidad de la autodestrucción en la vida de la Tierra? Ustedes lo tienen esto muy claro. Ustedes digo, los separo porque ustedes son una generación, tienen esto muy claro porque han vivido o han nacido en el mundo en el que ya piensa que este planeta no nos va a servir tanto o que ya tenemos un déficit en los recursos del planeta. Ustedes nacieron en este mundo, pero por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros antepasados nacieron en un mundo que era infinito, que tenía recursos naturales ilimitados. El río jamás se iba a secar porque tenía un torrente enorme, la montaña jamás iba a dejar de producir alimento, el oxígeno jamás se iba a agotar en áreas del planeta. Hoy en día conocemos que esto cada vez está más cerca, está más vivo y todos nos hemos tenido que acostumbrar a esa posibilidad de que nos queden incluso pocos años de vida al menos agradable en el planeta. Y eso nos hizo despertar una sensibilidad precisamente por ese medio ambiente y por la biosfera. ¿Qué nos hizo pensar? Lo que estaba diciendo previamente es que pues el ser humano pensaba que el planeta era para eso, para explotar, los recursos naturales eran para explotarlos, entonces si encontrábamos oro en la montaña, pues rompamos la montaña. Y si necesitamos agua para producir energía, pues cojamos el río y desviémoslo. Que necesitamos, bueno, lo que necesitemos, madera para poder hacer casas y barcos, pues tumbemos todos estos árboles, finalmente eso vuelve a crecer, ¿cierto? Ese es el pensamiento centrado en el ser humano. Hoy en día, cada vez con más angustia, vemos que sí, genial, necesitamos los árboles para poder construir, pero si acabamos con la selva, pues entonces la selva no se va a revivir con tanta rapidez y que además tenemos un nivel de consumo tan alto que ya no le damos espacio a esa naturaleza de renovarse. Antes, sí, listo, tumbábamos media selva, pero es que había kilómetros de selva. Ahora tumbamos la selva, pero ya no hay kilómetros de selva, porque aquí hay una ciudad, porque aquí también están explotando de otro lado, y entonces esos kilómetros se convirtieron en pequeños parchecitos, y esos pequeños parchecitos ya no tienen tiempo suficiente para renovarse. Entonces eso nos creó toda una sensibilidad con el medio ambiente, con lo que está pasando entre nosotros. Hay un libro muy bonito que les recomiendo leerse que se llama La primavera silenciosa.
Y es un libro que resume, digamos, esas circunstancias. Pensábamos que nuestro planeta, como les digo, era infinito y la agricultura empezó a ser un espacio fundamental pues, para alimentar a esta cantidad de personas que vivimos en el planeta. Y la agricultura requería pues, de ganar espacios amplios para poder plantar los alimentos que queríamos consumir. Esas plantaciones, uno ve y uno dice, ay, tan bonito el cultivo de soya, kilómetros y kilómetros de cultivo de soya, y uno puede pensar que eso es naturaleza y que es un paisaje natural. Pero como sabemos, un monocultivo no es un paisaje natural, es un cultivo que además tiene unas exigencias para que pueda ser productivo. Dentro de esas exigencias de la productividad es, por ejemplo, aplicarle eh, agroquímicos o venenos para que no se mosee, para que no le den bichitos, para que ese cultivo pues funcione y lo pueda yo vender. En el libro de la primavera silenciosa hay una experiencia de alguien que empieza a hacerle seguimiento a los pájaros que migraban en primavera y se dieron cuenta, eso fue en Estados Unidos, y se dieron cuenta que debido a esos agroquímicos, a la destrucción del hábitat de los pájaros, de los árboles que son nativos, en donde ellos hacían sus nidos, eh, la destrucción porque el agroquímico no se queda solamente en el cultivo, sino que se va en el agua, se queda en la tierra. Entonces, así no tumbáramos todos los árboles, esos otros árboles también empezaban a morir por el, el flujo de agua contaminada. Entonces empezaron a desaparecer grandes espacios de tierra, no solamente los cultivados, sino otras tierras que empezaron a ser, eh, se dañaron y se volvieron desiertos. Y en ese libro, entonces la autora nos muestra que la siguiente primavera fue ya silenciosa, silenciosa porque ya no habían pájaros que vinieran a cumplir, digamos, con su ciclo y con su proceso. Eso fue un despertar para todos nosotros como humanidad, darnos cuenta que lo que estamos haciendo acá tiene impacto a nivel mucho más amplio, que yo puedo pensar que mi parcelita es acá chiquitica, que yo cultivo acá y que yo le echo veneno acá y que solamente es acá, yo no estoy haciéndole daño a nadie más, pero resulta que nuestro planeta está interconectado y las conexiones de nuestro planeta son conexiones invisibles para nosotros. Entonces, por las raíces, por la tierra, por el agua, todos esos mismos venenos se filtran y empiezan a afectar a otras especies, a otros animales, a otras plantas. Y lo que ocurre acá pareciera que solamente es un efecto local, pero es un efecto que se convierte en un efecto global. Lo que se conoce como el efecto mariposa. ¿Ustedes conocen el efecto mariposa o han escuchado? Sí, doctora, que lo que uno hace en ese momento tiene repercusiones a futuro, como las decisiones que uno tome hoy. Ujú. Y no solo a futuro, sino en otros contextos que uno no quisiera, pues no alcanza a leer o a interpretar. El efecto mariposa estaba pensado en un proverbio oriental que decía que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede generar un tsunami al otro lado del planeta. Y uno puede decir, ay, tan exagerado. O como es nuestro adagio popular, pues una primavera, una golondrina no hace verano. Todo lo contrario. Eh, Ese pequeño y sutil efecto en un espacio y tiempo del planeta puede generar grandes transformaciones en el otro lado del planeta. Hay, por ejemplo, estudios de la arena del desierto, que si el desierto del Sahara no fuera un desierto, nosotros no podríamos tener la selva amazónica. ¿Han escuchado eso también? Es súper bonito. Sí, doctora. Entonces, todos los detritos y todos los animalitos muertos que hacen parte del desierto del Sahara se van por las corrientes de viento y llegan a la selva amazónica y se convierten en el alimento de los árboles de la selva amazónica. Eso uno como que suena todo poeta, pues nada que ver, pero así es el planeta. El planeta se comporta de una manera diferente y apenas hace poquito lo acabamos
lo estamos descubriendo. Entonces no nos dábamos cuenta de que el que estaba cultivando allá en Estados Unidos el sorgo y se llevó media selva para poder hacerlo, pues estaba impactando quizá en los árboles de Europa o en los árboles de Sudamérica. Era imposible, impensable, y ahora ese es nuestro problema global. Y ese es digamos, el sentido de esa sociedad del riesgo. Lo que yo estoy haciendo acá tiene un impacto y no lo conozco, no lo puedo medir porque ni siquiera sé cómo se comporta el planeta. Entonces es muy importante como pensarnos en ese mundo, y ese es el mundo que nos tocó. Y entonces nos tocó preguntarnos por la supervivencia de nuestra especie. Y nos tocó preguntarnos si esto que está ocurriendo, por ejemplo, con el coronavirus, es el inicio del final de nuestra especie, o si es el inicio de una evento de extinción. Y eso, pues, insisto, no le tocaba a Kant, no le tocó ese problema. A nuestros abuelos no les tocó ese problema, a nuestros ancestros no les tocó ese problema. Eso era una cosa que, pues, de ciencia ficción. Pero la ciencia ficción llegó y está aquí, la estamos viviendo. Cuando uno sale a la calle y ve a la gente con máscara, se siente una película distópica, pero esa es la distopía que estamos viviendo en este momento. Entonces la bioética surge en esas preguntas, en ese mundo así como que, oh por Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué herramientas vamos a tener para tomar decisiones que incluyan ese, ese fluido que tiene el planeta, o esa forma en la que funciona el planeta, y cómo nosotros no nos vamos a seguir viendo afuera de la naturaleza o afuera del planeta como unos seres aparte de, sino siendo parte de el mismo planeta, o siendo animales no humanos y animales humanos dentro del mismo planeta. Entonces, la persona que se lleva, digamos, el crédito con respecto a la aparición del término o de la palabra bioética, de ese neologismo, es este señor Van Rensselaer Potter, yo siempre digo Van Rensselaer Potter, en 1970. Este señor, perdón, era un biólogo y cancerólogo, que trabajaba precisamente, en 1970 el cáncer todavía no era un problema global como lo es ahora para nosotros, todavía era una cosa que estaba como surgiendo y uno no entendía por qué cada vez había más cáncer. Entonces esa preocupación de este señor porque cada vez había más cáncer y no sabía ni siquiera de dónde estaba saliendo, no teníamos la genética, digamos, para decir que había una predisposición, sino que pues era una cosa que empezaba a salir y a salir y a salir cada vez más. Entre las investigaciones se dio cuenta que había cada vez más exposición a sustancias cancerígenas o sustancias que nos estaban produciendo cáncer, y nosotros no sabíamos que esas sustancias producían cáncer. Eh, Eso empezó a ser cada vez exponencial y cada vez más alejado de la fuente. Es decir, pues si yo vivo al lado de una planta de procesamiento, y hay una película que nos muestra las plantas de DuPont, donde se produce el antiadherente de los sartenes, que se me fue cómo se llama. Eh, las personas que vivían al lado de la empresa de DuPont, pues empezaron a morir, y las vaquitas empezaron a morir, les empezó a dar cáncer, y entonces era evidente que pues estábamos al lado y la empresa estaba botando los desechos tóxicos al río, y entonces el río se tomaba el agua de las vaquitas de mi parcela, y yo también tomaba agua de ese río, entonces nos enfermamos nosotros, nos enfermaron las vacas y nos empezamos a morir. Eso empezó a ser evidente acá, y empezamos a darnos cuenta que cosas que producimos, pues que pensábamos que eran inocuas o que se iban a quedar ahí en la basura, pues la basura regresa. Y como la basura regresa, eso después se convierte en enfermedades para todos, para los seres humanos, para los animales, para todos. Entonces, esto apenas lo empezó a vislumbrar este señor Potter, y junto con esos movimientos de otros como Aldo Leopold y otros autores que empezaron a pensar en lo que ocurría con la primavera silenciosa, empezaron a decir, bueno, pero este problema es de quién. Este problema es político, tenemos que ir a llamar al presidente y decir, mire, no deje producir más esas sustancias,
o este es un problema social, tenemos que hablar es con las sociedades y que dejen de consumir agua de los ríos, eh, o es un problema de educación, porque entonces hay que educar a la gente para que no tire los desechos al río, o es un problema ético, es un problema social, es un problema de dónde, ¿cierto? Y se dieron cuenta que ni la política, ni la ética, ni la educación, ni estas disciplinas, en cada una de las disciplinas no iban a poder llegar a una solución, porque la solución era una solución mucho más amplia. Es decir, necesitábamos que la sociedad, la medicina, la ciencia, la tecnología, todos estuvieran presentes para poder definir qué vamos a hacer con este problema. Entonces ya no era un problema de unos y no era un problema que pudiera solucionarse desde una sola disciplina, sino que necesitaba el concurso de todas las disciplinas para poder llegar a una solución o al menos a una estrategia para abordar ese tipo de problemas. Entonces, esos problemas se llaman problemas de frontera. Y las estrategias son estrategias multilaterales, es decir, desde múltiples disciplinas o desde múltiples pensamientos. Entonces había que llamar a los médicos, había que llamar a los políticos, había que llamar a la sociedad, había que llamar a todos para que todos estuviéramos allí y pudiéramos participar en la toma de decisiones y pudiéramos decir qué queremos o qué no queremos hacer o cómo vamos a abordar ese problema. Entonces, parecía que en esta época, por un lado iban las humanidades, los trabajadores sociales, los sociologistas, los antropólogos, y por otro lado iba la ciencia, en ese afán de producir y de hacer cosas nuevas. Y esa separación hacía que los problemas fueran, así como les decía, casi que invisibles. Entonces la bioética se pensó como un puente entre esas humanidades y esas ciencias, pensando que no pueden estar en dos orillas, sino que están interconectadas, así como este puente natural, y que tanto lo científico como lo humano tienen eh, voz a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos, que nos afectan tanto a los seres humanos como al planeta en general. Entonces así surge ese pensamiento bioético o esa bioética en torno a pensar que no es solamente una la perspectiva que hay que tener en cuenta, sino que hay que tener en cuenta la mayor cantidad de perspectivas. Es decir, que la bioética, por ejemplo, tiene como pensamiento fundamental que las decisiones se deben tomar trayendo la mayor cantidad de opiniones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con el coronavirus, pues no nos podemos sentar aquí solamente en mi país a pensar qué vamos a hacer en mi país porque, y con mis ciudadanos y con mis vacunas, sino que deberíamos entonces reunirnos todos los países en un organismo, por ejemplo, como las Naciones Unidas o un organismo mucho más amplio y tomar las decisiones en conjunto. Pero pues esa tarea sí que nos ha quedado grande. Casi que pues todos estamos ahí, sí, 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 muy chévere, pero cada quien va y hace lo que quiere en su casa y eso pues afecta, digamos, ese tipo de decisiones que requieren de la unión de todos para poder generar cambios. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los acuerdos ambientales. Ustedes saben, la última reunión para hablar de cambio climático y los acuerdos de Río de Janeiro, pues eran muy importantes porque buscaban eso, que todas las naciones se unieran y tomaran decisiones que de verdad impactaran a todo el planeta y no solamente Francia diciendo que es muy importante dejar de utilizar plásticos, pero en Estados Unidos todo el mundo usa todo de plástico y botan y botan y botan, entonces no tiene sentido cuando la solución tiene que ser planetaria. Ustedes saben que hasta ahorita van a volver a esos acuerdos de Río y pues a volverse a dar cuenta de lo importante que es tomar decisiones desde la colectividad. Esas decisiones entonces deben incorporar la preocupación no solamente de los humanos o de lo humano, sino de la supervivencia de todos nosotros y del planeta, porque la supervivencia humana depende de la supervivencia de las plantas y de los animales. Ya no somos nosotros solamente pensando en nosotros, sino pensando en que hacemos parte de una cadena de vida. Y una responsabilidad con el futuro,
porque yo no puedo pensar solamente en el aquí y en el ahora, en cómo me sustento aquí y ahora, sino que ese sustento que puedo hacer a corto plazo, si va a dañar el futuro, pues no tiene sentido tampoco realizarlo. Las decisiones ya no se pueden pensar solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, en las consecuencias, y aquí se le mete un poco la ética consecuencialista, en que las decisiones de hoy pues tienen consecuencias a futuro y cómo esas consecuencias pues pueden ser incluso peores que la enfermedad que estamos viviendo en la actualidad. Entonces hay nuevas condiciones, hay nuevos conflictos, hay problemas de frontera que nos exigen nuevas formas de pensamiento, y eso hace que a partir de ese primer surgimiento de la bioética surjan los movimientos ecologistas, los movimientos animalistas, los movimientos feministas de investigación y desarrollo, que hacen que todos empecemos a pensar que estos problemas ya no son solamente de las mujeres, no son solamente de los que quieren a los animales, no son solamente de Greenpeace, sino que son problemas que nos incumben a todos y que todos tenemos que empezar a hacer algo para generar cambios en ese tipo de problemas. Entonces la bioética también se dividió en diferentes corrientes o ramas o formas o problemas, digamos, de abordar. Entonces, una es la que se conoce como la bioética global o la macrobioética, que está pensándose precisamente el planeta, los problemas de frontera a nivel global, los problemas ambientales relacionados con la supervivencia del planeta, los problemas que pueden incidir en lo tecnológico y que pueden incidir en la supervivencia, etc. Hay otra bioética que está centrada en la parte de la toma de decisiones en la práctica clínica, relacionada principalmente con los problemas que son de frontera, pero no de una frontera global, sino de una frontera en esta relación médico-paciente. Porque así como nosotros como seres humanos pensábamos que teníamos la única eh, capacidad de decidir sobre el planeta, pues en la práctica clínica los médicos pensábamos que éramos los únicos que teníamos la decisión para poder intervenir a nuestros pacientes. Esta bioética se convirtió en casi que el de espejo de lo macro en lo micro, cuando empezamos a darnos cuenta que los problemas que nosotros queríamos solucionar necesitaban también de la visión del paciente, de la visión de la familia, de la visión de la psicóloga, de la visión de... Entonces nos tocó abrirnos a la multidisciplinariedad también en la toma de decisiones en la práctica clínica. Hay otras bioéticas como las bioéticas ecologistas, las bioéticas feministas, que se preocupan por los problemas de frontera en estas áreas particulares y que nos permitan entonces más bien incluir el pensamiento bioético, que es un pensamiento de amplitud, de conceptos, de diferentes ramas de la ética funcionando en torno a problemas que nos sobrepasan a todos. Es decir, que no son problemas que puedo resolver yo desde mi gran conocimiento en un tema, sino que yo con mi gran conocimiento de un tema aporto a esos problemas que tienen diferentes formas de verse. Entonces, esas decisiones bioéticas ya no se limitan a las decisiones micro, sino que se tiene que pensar en las consecuencias, como estaba diciendo, a mediano plazo, a largo plazo, y además que se conectan con la sociedad, con la economía, con el medio ambiente, con la agricultura, con la vida humana, con el futuro, con todo. Entonces, incluso nosotros en medicina, pues decimos, no, una cosa son los ambientalistas que tienen problemas ambientales y nosotros los médicos que tenemos problemas médicos, pero resulta que los médicos y los ambientalistas nos empezamos a conectar cuando en el medio ambiente hay sustancias que me producen enfermedades orgánicas o que me producen cáncer. Entonces yo como médico también me tengo que volver ambientalista. Y esto, por ejemplo, relacionado con el asbesto en nuestro país. Ustedes saben cuál es el problema del asbesto, ¿verdad? Y entonces nos tocó dejar de ser solo médicos para volvernos también activistas, ¿o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces yo tengo que ser activista porque si yo soy neumólogo y quiero acabar con el cáncer, pues no puedo simplemente seguir tratando a mis pacientes y seguir curándoles el cáncer.
tengo que irme a donde está el problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que si el asbesto produce cáncer, pues yo tengo que empezar a generar acciones para que además de que se curen mis pacientes, de que me lleguen, pues de que no les dé más cáncer secundario al asbesto, ¿verdad? Entonces ya nosotros no nos podemos considerar solo médicos para hablar solo de medicina e intervenir solo problemas médicos, porque cada vez nuestros problemas médicos tienen más relación con otros problemas que pareciera que no tuvieran nada que ver con nosotros, como la agricultura, como las cosas que comemos y cómo lo que nos comemos también nos enferma, o cómo las condiciones ambientales nos enferman, o cómo las condiciones sociales nos enferman, cómo la política nos enferma, como muchas otras cosas se traducen en problemas clínicos. Y entonces yo ya no me puedo quedar solo en mi área, sino que tengo que ampliar mis horizontes de trabajo. Y puedo ser médico, pero también puedo ser activista, puedo trabajar porque esas cosas que causan enfermedad no se conviertan en la enfermedad que yo estoy tratando. Entonces la bioética está más relacionada con un término o con la relación entre la ética de y para la vida. Entonces, por eso se llama bioética, porque es una ética que considera la vida, pero miren que aquí no dice solo la vida humana, dice la vida en general. Porque entonces cuando yo me preocupo por las personas que tienen cáncer, porque consumieron frutas que están llenas de agroquímicos, y entonces yo me tengo que volver un activista no solamente contra el cáncer, sino contra los agroquímicos. Y entonces cuando me preocupo por los agroquímicos, entonces me preocupo por los otros seres vivos que también se mueren, por los pajaritos, por los ríos, entonces ya no me preocupa solamente la vida humana, sino que me preocupa la vida en general. Ya no es de disciplinas, sino interdisciplinar, y implica, digamos, un cambio en esa lógica del pensamiento que ya no me permite pensar solamente en lo local, sino pensar más bien en lo global. Entonces, en ese contexto surge cada vez con más énfasis la necesidad de eso que se llama bioética, entendida como el cuidado y el posibilitamiento de la vida, no solamente la vida humana, en un mundo crecientemente artificial y atravesado por nuestras propias decisiones. Entonces, a partir de aquí, ya sabemos que la bioética tiene un pensamiento diferente, implica cambiar la forma en la que nos relacionamos con el planeta, en la que nos relacionamos con nosotros mismos, implica dejar de centrarnos únicamente en nuestro pedacito de toma de decisiones. Ustedes que se van a convertir en médicos, uno se vuelve médico para todo y solamente piensa en medicina, y si se especialista entonces solamente piensa en la punta del dedo, porque yo soy especialista en la punta del dedo, sino que la necesidad es que sí, conozcamos mucho la punta del dedo, pero que esa punta del dedo sirve para muchas cosas en el planeta, y que eso implica que yo no puedo quedarme solamente con el conocimiento local o con las acciones locales. Nos vamos a dar cuenta entonces que la bioética está muy relacionada con una cantidad de problemas que van a surgir en las relaciones del humano con lo tecnológico, con las intervenciones por ejemplo, con el genoma humano, las intervenciones con el planeta, las intervenciones con, eh, con lo que queremos hacer a futuro, con si nos queremos transformar en humanos transhumanos o posthumanos, si queremos convertirnos en seres evolucionados de manera, entre comillas, artificial, una cantidad de problemas que se sobrepasan, digamos, esas discusiones, y que vamos a tratar de abordar cuando estemos trabajando los grupos y los diferentes problemas por grupos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les pareció interesante? ¿Qué les parece ese horizonte de la bioética en ese sentido? Pues doctor, a mí me parece muy interesante el hecho de uno considerar que pues no solamente las repercusiones de las acciones van a caer sobre uno, ¿cierto? Sino que también van a ser globales. También en el mismo sentido de, pues, de nuestra profesión. Entonces,
yo como tengo que empezar a ver al paciente desde todos los factores, multifactorial, no solamente como que si yo, pues el ejemplo claro del asbesto o de cualquier otro tipo de insecticida, porque pues hasta ahora no se sabe si eso pueda producir cáncer a largo plazo o pues ahora las teorías del microplástico que vienen ya casi en todos los alimentos En por la culpa pues de... placenta, encontrarnos Exacto. microplástico en la Entonces, placenta. como todo ese tipo de cosas, cómo repercuten, porque nosotros podemos decir que somos un país relativamente pues joven en el sentido de que no hemos de pronto explotado como todo ese tipo de pues de desarrollo pues de ese tipo de cosas, sino que apenas estamos empezando. Entonces, como ese tipo de cosas que ya se ven más desarrolladas en otros países, cómo afectan también acá y cómo ya están afectando la salud acá y cómo todo eso está interrelacionado. Ujú. Porque lo que tú estás diciendo es súper importante porque uno puede pensar, no, pero nosotros aquí, pues, ¿qué vamos a ponernos a pensar en transformaciones del genoma si escasamente, pues, estamos aquí apenas despertando, pues, a la ciencia moderna? Pero que eso esté ocurriendo allá al otro lado del charco no quiere decir que no nos vaya a afectar o que no tenga ese aleteo de esa mariposa ya no nos genere tsunamis acá. Porque, perdón, en muchas condiciones los avances se ven en un lado, pero las consecuencias se ven en otro lado. Nada más en la parte de la investigación, que también lo vamos a discutir en nuestras clases, cómo las investigaciones, por ejemplo, se las llevan para países en África, por ejemplo, investigando VIH, se iban a investigar, pero no iban a investigar en Europa, iban a investigar en los países africanos, allá hacían todas las pruebas y luego se llevaban los medicamentos para el otro lado. ¿Y las consecuencias dónde quedaban? Pues en los países que se utilizaron para hacer las pruebas o para hacer los ensayos clínicos o los experimentos, porque a veces ni siquiera son ensayos clínicos y son experimentos. Entonces, uno puede pensar que nosotros aquí en nuestro paraíso terrenal, pues, ¿qué problema vamos a tener? Pero es que todo el plástico que se consume allá al otro lado, pues nos llega acá por las corrientes del Pacífico. O lo que pasó en Fukushima cuando el terremoto del Japón, allá se les dañó la planta nuclear y toda esa toxicidad se derramó en el Pacífico, pero eso por allá en el Japón, ¿a mí qué me va a afectar? Pues que resulta que el Pacífico llega hasta nuestro Pacífico. El Pacífico de allá es el mismo Pacífico de acá. Entonces, eso, las corrientes oceánicas no se quedan allá, se quedan acá y aquí nos llega la toxicidad, aquí nos llegan los efectos, aquí se nos mueren los animales y nosotros todavía no entendemos por qué se están muriendo los bancos de peces, ya no hay peces acá. ¿Por qué? Pues porque será, ¿cierto? Entonces es que nos tenemos que acostumbrar a pensarnos en un mundo más global y que las decisiones y las cosas que ocurren en este pedacito impactan en pedacitos mucho más grandes. Y lo mismo pasa en salud. O sea, esto lo estamos viendo ahorita y parece que no tiene nada que ver con medicina, pero tiene todo que ver con medicina porque nosotros estamos trabajando en precisamente en los problemas de los seres humanos. Y los problemas de los seres humanos no están aislados de los problemas del planeta, de los problemas de los animales y los problemas del mismo coronavirus. Entonces, uno no se podría pensar que no se puede preocupar por lo que hacen en los mercados húmedos de Wuhan, pero ahora sí que nos damos cuenta de lo importante que es preocuparnos por lo que hacen en la China y lo que comen allá y lo que no comen, porque finalmente eso nos terminó afectando de una manera extraordinaria. Entonces, esa es la invitación de la bioética, a no quedarnos aquí en nuestro espaciecito, sino ampliar nuestra visión desde el problema que estamos enfrentando. Entonces, la bioética se trabaja desde los problemas, no desde las teorías, sino desde el problema. Entonces, puede ser un problema chiquito como mi paciente que no se quiere dejar amputar la pierna. Eso podría ser un problema micro y que solamente es problema de los médicos. Pero si yo le aplico, digamos, este tipo de pensamiento, entonces digo, sí, eso es un problema médico, pero también es un problema social, es un problema familiar, es un problema psicológico, psiquiátrico, y entonces empieza a abrirme
la cantidad de otras perspectivas que tengo que incluir para poder hablar con un paciente y hablar de la amputación de su pierna. Entonces ya no es solamente aquí el cirujano dice, o el ortopedista diciendo que lo voy a amputar, sino una cantidad de otras herramientas y disciplinas que tienen que intervenir para poder hacer eso de manera, digamos, adecuada. Entonces, todos nuestros problemas tienen grandes implicaciones y en este semestre vamos a intentar ver esas redes invisibles o esas conexiones invisibles que a plena vista tal vez no sean claras, pero que en verdad son conexiones que nos van a permitir hilar esas problemáticas desde una perspectiva mucho más amplia. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de hoy, este enfoque de hoy. Espero que dejarlos sobre todo con la espinita de pensar las cosas siempre más allá, de verle el otro lado del problema a los problemas que nosotros intentamos hacer micro, pero que siempre son problemas macros y que involucran a todos. Espero que también dejarle la espinita de tener una conciencia crítica con respecto a lo que pasa, a lo que nos pasa todo el tiempo, a lo que dicen en las noticias, a lo que dicen en la radio, a lo que dicen en YouTube, para poder siempre verle el otro lado a lo que estamos viendo y no solamente como ser consumidores de todo lo que nos dicen sin pensar en las otras perspectivas o en las otras formas de ver esos problemas. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. ¿Cuándo es que tienen el parcial? ¿Este fin de semana? ¿Esta semana? ¿Mañana? Ah, no, hoy es El viernes. martes. El martes, doctora. Ah, bueno, entonces el martes. Ya el otro viernes estamos pre-Semana Santa. El otro viernes vamos a hacer vamos a ver un fragmentico de una película y vamos a hacer un conversatorio, entonces no hay de qué afanarse, de qué preocuparse. Y en Semana Santa les voy a poner una tarea de ver una película para que sea también, me piensen en Semana Santa. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la asistencia, por la participación y nos vemos. Gracias, Chao. doctora. Gracias, Doctora. Doctora. Buen Doctora, día. hasta luego. Chao. Gracias, Lo doctora. mismo.